Siempre quisiste saber más sobre tu película favorita y por eso hoy es tu día de suerte. Porque ya empieza Plano Detalle. Ponete cómodo, que hoy te contamos todo de las obras más trascendentales del cine. Señoras y señores, bienvenidos a Plano Detalle, la voz que atraviesa la bruma del aire y les trae la magia del séptimo arte. Desde el corazón de la costa atlántica les habla su servidor, el cronista de la radio, para acompañarnos mientras la 40ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que nació ya por 1954, ilumina nuestras noches con luces, sombras y el susurro de los proyectores. Prepárense, porque en los próximos minutos desgranaremos cada película, cada rostro y cada aplauso que hacen vibrar la arena bajo las estrellas. Sintonícenla y que comience la función. ¿Sabi? ¿Otra vez hablando solo? Es que me imaginé hablando como un locutor en los 50 del Festival de Mar del Plata. Y te sale bien, che, pero dale que tenemos programa, ya se nos hizo retarde. Tenés razón, querida Rocío. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás escuchando Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana. Llegó el viernes y con él nosotros. Plano Detalle, arrancando noviembre. Sí, ya falta muy poco para que termine el año. Pasó volando, pero bueno, recuerden que pueden vernos por Twitch en Radio Iser y seguirnos en Instagram @Plano Detalle Iser. Y también pueden escuchar nuestros programas completos en nuestro canal de YouTube. Buscamos Plano Detalle Iser. Obviamente, suscríbanse, pongan campanita y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que dicho sea de paso, ayer comenzó la edición número 40. Exactamente, este año se celebra del 6 al 16 de noviembre en diferentes salas cinematográficas de la ciudad de Mar del Plata. Ayer el festival comenzó con la proyección del Beso de la Mujer Araña. Mira, arrancó con todo. ¿Qué te parece si repasamos un poco de la historia de este festival? ¿Por qué no? Este festival, único en Latinoamérica de categoría A, inició en 1954 durante la presidencia de Juan Domingo Perón como primera muestra cinematográfica no competitiva en la que se resaltó el cine como espectáculo. Mar del Plata fue elegida como sede por ser el principal destino turístico de las clases altas y medias de aquellos años. Sí, también en su primera edición 18 países estuvieron representados por 52 largometrajes y 49 cortometrajes de realizadores como Vittorio De Sica, Luis Buñuel, Anthony Mann e Ingmar Bergman. Como el último me quedó claro. Ingmar Bergman, entre muchos otros. Así que quedó inaugurado un espacio de interés en el ambiente intelectual. Repetí primero, a ver. El primero, Vittorio De Sica. No. Vittorio De Sica. No, hay una consonante ahí que me estás diciendo. Bueno, Vittorio De Sica. Bueno, vamos poniéndolo un poquito. Bueno, como te decía, en muchos otros países también así quedó inaugurado un espacio de interés en el ambiente intelectual y cinematográfico que hizo posible la creación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y por supuesto que estuvo Mirta Legrand, siempre presente en todos lados los eventos desde que comenzó su carrera. Soy actriz de cine, es lo que me gusta es el cine. Ah, está Mirta ahí, parece que nos está escuchando. Sí, nos está escuchando, caramba. Bueno, en 1959 el festival empezó a competir. Estuvo organizado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos. En esa edición aparecen los jurados y los premios. Año tras año, los premios fueron ganando prestigio y el festival creció hasta convertirse en el más importante de América Latina. Claro, de 1959 a 1970 se realizaron 10 ediciones. La de 1964 fue en la ciudad de Buenos Aires, en 1967 y 1969 se alternó con el Festival de Río de Janeiro. Fueron festivales más importantes de la época, considerando ambos acontecimientos significativos a nivel cultural. En 1996 se llevó a cabo la segunda etapa del festival después de 26 años de no realizarse y volvió nuevamente como un acontecimiento artístico-cultural importantísimo para el mundo del cine. Tremenda historia tiene el festival y viniéndonos para el presente, en esta edición hay películas que parecen reinteresantes. Por ejemplo, en la competencia argentina, Risa y la cabina del viento, de Juan Cabral, suma la participación de Diego Peretti y el debut cinematográfico de Casu. Mira. Después también está El hombre de la luna, de Rodrigo Pérez Grén, incluye en su elenco... Bueno. No dije nada, sí, lo dejé pasar. Bueno, incluye en su elenco a Rodrigo de la Serna y su hermano Manuel. Además de Letter, de Rodrigo Vila, que presenta un elenco internacional encabezado por, ahí me la hacen complicada también ustedes, ¿no? Yo te escucho, Rocío. Harold Keitel
y Bridget Robertson. Perfecto. Me gusta el cine, amo el cine. Bueno, pero perdón, me interesa la película en la que participa Kazu y encima está Peretti, tipo, ¿decís que se la banca como actriz? Y para eso la tenemos que ver, yo le tengo fe igual. ¿Escuchamos un tema, querés? Dale, vamos con música y ya volvemos con más Plano Detalle. Continuamos con Plano Detalle por Radio Iser. Estamos de vuelta con Plano Detalle por Radio Iser, en vivo por Twitch en radio-iser, y recordá que puedes seguirnos en Instagram, @Plano Detalle Iser, y también escuchar nuestros programas completos en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Plano Detalle Iser y suscríbete, pibe. Y ahora sí, ya el momento más esperado del programa. Tenemos una invitada de lujo. De lujo. Ella es historiadora, doctorada en Ciencias Sociales de la UBA y autora del libro Cine, Estrellas y Peronismos, el primer festival de Mar del Plata. Le damos una gran bienvenida a Plano Detalle a Ela Mernoff. ¿Cómo estás, Ela? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por acercarte hacia acá. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas de una, ya, a full? Sí, dale. Buenísimo, me encanta esa emoción. Primero, como historiadora, ya que estamos en tema, ¿cómo interpretás vos la evolución del Festival de Mar del Plata dentro de lo que viene siendo la identidad cultural argentina? Sí, excelente pregunta, porque es que yo considero que, bueno, el cine argentino es, y la cultura cinematográfica, ¿no? El ir a una sala de cine fue y es muy importante de la cultura argentina, de parte de la identidad, ¿no? Como vos decís. Y justamente, bueno, lo que quería mostrar un poco en el libro es que desde muy temprano fue una actividad popular, ¿no? El ir al cine, no solamente con las políticas que se implementaron durante el peronismo, ¿no? De más acceso a ir a una función de cine, sino también que no es casualidad que se haya creado el Festival Internacional de Mar del Plata, que, bueno, que justamente tiene un contexto muy específico, ¿no? Pero me parece que no es casualidad porque siempre se le dio mucha importancia al audiovisual en la década del 30, el 40 y el 50, ¿no? Y hacia el 1954, cuando es la primera edición del festival, ¿no? Yo de vuelta creo que no es casualidad, que es muy importante para la identidad argentina, ya que los públicos, ¿no? Digo, bueno, públicos en plural porque son diversos, ¿no? Se identificaban mucho con las estrellas de cine, ¿no? Eran justamente vidas a admirar y a alcanzar. Claro. Eran modelos también de ascenso social, ¿no? Las estrellas cinematográficas en ese entonces. O sea que el festival tiene un rol importante en la construcción de una identidad cinematográfica nacional, ¿no? Sí, porque creo que forma parte de esta idea que la Argentina siempre estuvo a la vanguardia, yo creo, de la cultura de masas, ¿no? Uh-huh. Y en las industrias culturales en especial, y me parece que el festival se inscribe en esa línea, ¿no? Claro. Y respecto a la, ya que evidentemente lo estudiaste mucho, este tema, hay una pregunta muy interesante que nos surge, que es si qué tan distinto es el festival actualmente respecto a sus primeras respecto a sus primeras épocas. ¿Qué cambios observás vos ahí? Claro, sí, bueno, el primero fue, bueno, bastante particular, ¿no? Y hubieran distintas actividades de las que me parece que hay hoy en día, ¿no? Justamente ayer se inauguró el festival, la edición número 40, uh-huh. Que bueno, a esto querría aludir un minuto que me parece importante que conozcan los oyentes. Es la edición 40 y yo estoy mencionando que el primero fue en 1954. Claro. O sea, las cuentas no dan, ¿no? Esto es porque la primera edición se hace en el 54, después hay una interrupción por unos años, se retoma en el 59 a manos de la Asociación Cronistas Cinematográficos de Argentina, a diferencia del primero, que había sido una iniciativa estatal, y va a continuar hasta la década del 70, y ahí va a haber una interrupción de 26 años. Recién en el 96 va a retomarse el festival de la mano del Inca, uh-huh. Y bueno, y continúa hasta el día de hoy. Así que, bueno, volviendo más a tu primera pregunta, creo que es algo muy clave de la identidad argentina y que ese primer festival efectivamente forjó un espacio que llegó para quedarse, ¿no? Por algo sigue vigente hasta nuestros días.
Pero de vuelta, tiene 70 años el festival, pero este año celebramos la edición número 40. Esto quería aclarar en una primera instancia. Y después, ¿en qué se diferencia o en qué se asemeja al festival de nuestros días? El primero, como les decía, fue una iniciativa estatal, fue todo pensado por un funcionario de Perón, que se llamaba Raúl Appold, que, desde el antiperonismo se lo llamaba el Goebbels de Perón, ¿no? Como esta referencia al nazismo, porque justamente era el que controlaba un poco el aparato de propaganda, pero fue el que tuvo la idea de este festival cinematográfico. Él va a decir que la idea del Festival de Cine fue de Perón, pero se sabe a través de las fuentes que el cerebro detrás de este primer festival fue de Appold, una de las figuras más controvertidas de la historia del peronismo, ¿no? Y de la historia argentina. En este primer festival vinieron 17 delegaciones extranjeras. A lo largo de los años el festival ha tenido como distintos números, ¿no? De delegaciones, pero siempre se mantuvo esta idea de que vengan delegaciones, que vengan actrices, actores, directores, gente del gremio, ¿no? Técnicos también, y también del sistema de estrellas argentino, ¿no? También se sumaron, fueron 17 países más la delegación argentina. En ese entonces se hacía el famoso tren de las estrellas, en donde cuando las estrellas, los artistas de afuera llegaban a Buenos Aires, iban en tren, ¿no? Hasta Mar del Plata, y después, a lo largo de los años, se fue llamando el tren de las estrellas. Eso ocurrió ya desde el primer festival y va a continuar hasta la década del 70. Después, bueno, a diferencia de lo que pasa hoy en día, es que los Appold y los miembros, ¿no? De la Secretaría de Información y Prensa en ese entonces llevaron a las delegaciones a que conozcan, por ejemplo, Chapadmalal, las obras de la Fundación Ava Perón, también fueron a la Ciudad Infantil y la Estudiantil, todas obras del segundo gobierno peronista, ¿no? Eran todos productos del segundo plan quinquenal. En ese sentido, bueno, eso no va a pasar mucho hoy, ¿no? Pero claro, cuento como estas pequeñas anécdotas que pasan en este primer festival, que, bueno, no van a pasar en otros. Pero lo que sí es que solamente, por ejemplo, hoy en día vi que se va a proyectar una película en el Cine Ambassador, que ese se utilizó en el primer festival. Pero después el resto de esos cines en donde se proyectaron en 54 películas, hoy ya no existen como cines, ¿no? Algunos será algún templo evangélico, ¿no? Es lo que pasa con los grandes cines de ese entonces. Claro. Eso, a diferencia de qué pasaba en la geografía marplatense en ese entonces y lo que pasa hoy. Pero el gran protagonista de ese entonces fue el Hotel Provincial, que las fuentes narran que los artistas impactaron mucho, ¿no? Con el hotel, el casino, los murales de Bustillo, que se lo llevó también, por ejemplo, a pasar el día a la estancia de Martínez de Hoz, ¿no? Y les comentaba antes, ¿no? A Chapadmalal. Se hizo como toda una gira muy muy completa, ¿no? En ese entonces, y que bueno, hoy en día no se mantienen las mismas tradiciones, pero sí quedaron algunas. O sea que la primera edición del Festival de Mar del Plata, comparada con las actuales, se puede decir que una experiencia mucho más glamurosa, ¿no? Sí, exactamente, sí. Hay muchos libros, ¿no? Que dicen, muchos escritos que hablan como esta transición de que fue como de los tacos altos a las zapatillas. Como que ese primer festival fue efectivamente, como decís, ¿no? Muy glamoroso. Y vinieron artistas de Hollywood, por ejemplo, muy importante en ese entonces. Por ejemplo, vino la veterana del cine mudo, Mary Pickford, que bueno, ya estaba bastante grande, ¿no? Tenía como 65 años. Pero sí, como gente muy importante que quizás, bueno, no quedaron muchos nombres hoy. Claro. Pero antes de la inauguración del festival, se rumoreaba que iba a venir, bueno, mucha gente más importante, ¿no? Hacia el día de hoy, como Chaplin, como Marilyn Monroe, Gregory Peck, Hitchcock, como se rumoreó muchísima gente. pero bueno, vinieron otros y una delegación hollywoodense muy importante. Pero también de distintos países, como de Canadá, Inglaterra, Francia, Japón.
Y los artistas de cine argentinos que participaron, como Luis Sandrini, Hugo del Carril, Tita Merelo, Mirta Legrand, Juan Carlos Torri, todos ellos fueron un poco como embajadores, ¿no?, argentinos para este festival. Y efectivamente, de vuelta, ¿no?, fue como mucho más, glamoroso quizás de lo que sería hoy, porque se hacían cenas de gala, ¿no?, en el Hotel Provincial, y las distintas productoras de cine también, ¿no?, por ejemplo, un estudio de cine italiano y uno también inglés, hacían distintas fiestas para las delegaciones. Sí, fue, podemos decir, ¿no?, que se intentó enfatizar mucho esta idea de que era como un evento que tenía que ser visto en todo el mundo, claro, ¿no? Como que los ojos estaban puestos en la Argentina. Entonces, era un poco una imagen de la época el Festival de Mar del Plata, el primero. Con eso te quiero preguntar, los cambios políticos en el país inciden en cómo se da el Festival de Mar del Plata, ¿no? Inciden en cómo se presenta. Sí, totalmente. Yo creo que sí, siempre el Festival de Mar del Plata estuvo muy imbricado con la política nacional, ¿no? Por algo hubo esta pausa de 26 años, ¿no?, en la década del 70, claro, durante la última dictadura militar, y costó mucho para que se vuelva a hacer recién en el 96. Ni siquiera con la vuelta de la democracia, ¿no?, se retoma la idea del festival. Pero lo interesante es que el primer festival del 54, durante la década del 60, cuando se seguía haciendo el festival, se intentó borrar la idea de que hubo este primer festival. Ah, mira. Porque quedó muy atado como a la idea del gobierno peronista, a que fue meramente un instrumento de propaganda política. Claro. Porque a pesar de que yo cuento, ¿no?, estas cenas de gala en el Provincial, también el Festival de Mar del Plata va a coincidir con el lanzamiento de la campaña legislativa de Perón. Hay un famoso discurso que él da desde el casino del Hotel Provincial en Mar del Plata, y desde ahí va a lanzar la candidatura de su vicepresidente. Porque, bueno, era una situación, perdón, es un poco largo, pero era una situación bastante particular porque había fallecido el vicepresidente de Perón, entonces se tenía que elegir a vicepresidente. Y ahí lo va a anunciar, ¿no?, desde el Festival Internacional de Cine a Tesaire. Claro. Y después, un mes después, en abril, va a ganar con un 62%. Tesaire, y bueno, también es una elección legislativa, ¿no? Pero era como la primera vez que Perón no iba a ir en la boleta, ¿no?, electoral. También pasa que como Perón hace este discurso y quedó como muy mezclado con esta idea de que solamente fue una herramienta política, creo que quedó de esta manera justamente por esta mezcla que mucha gente piensa como que Perón utilizó un poco a las estrellas para mezclarse con el glamour de ellas, para revitalizar el movimiento peronista, ¿no?, y al gobierno. Porque imaginen que Perón asume en el 46, ¿no? Después de 9 años ya había como una monotonía, ¿no?, como una sensación muy rutinaria. Entonces se cree que se necesitaba como un impulso al gobierno para revivir esa mística, ¿no?, del comienzo, y se piensa que el festival fue utilizado como en esa manera, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo yo argumento que fue también utilizada y fue muy propicia para la industria cinematográfica local. Sacándote un poco de la data dura, que es fascinante y te podría escuchar durante horas, honestamente, pero tenemos un límite de tiempo, quiero tocar el tema de tu libro. Me gustaría saber, ¿cuál fue la inquietud inicial que te llevó a vos a escribir tal obra? Sí, a ver, primero, para responder eso tendría que aclarar que el libro es parte de una colección de historia argentina, ajá, una nueva colección que sacó Ediciones Futurock, y es el 7º libro. Son 2 libros cortos de divulgación histórica
Es una colección dirigida a públicos amplios, como con lenguaje sencillo, ameno, narrativo, que intenta dar voz a los protagonistas de las historias, focalizar más en los personajes. Otros títulos de la colección muy interesante que les recomiendo son, por ejemplo, hay un libro sobre el Plan Inca de Belgrano, otro sobre la historia política de Boca Juniors, otro sobre la Revolución Libertadora. Como que son distintas temáticas, pero son coyunturas específicas. ¿Cómo se llama la colección? Discúlpame. Sí, la colección de historia argentina de Ediciones Futurock. Ediciones Futurock, ok. Sí, se lanzó el año pasado, la dirige Federico Vázquez, el fundador de Futurock, y justamente la idea con esta colección es que está hecha por historiadores e historiadoras jóvenes que tienen nuevas preguntas, ¿no?, sobre el pasado. Los interpela como distintas cuestiones. El pasado obviamente no cambia, ¿no? Cambian nuestras preguntas desde el presente. Entonces, bueno, mi investigación para mi doctorado se vincula con el cine argentino, con el rol de las actrices en ese periodo, y me interesaba hacer algo de cine argentino, pero quería alguna como coyuntura más específica. Por eso pensé que el festival podía ser como una buena instancia, como un prisma, ¿no? Para esto, como como un prisma, puedo decir, como un episodio, para comprender una historia más larga, como la conformación de la industria del cine argentino, las políticas de cine que se implementaron, y en especial lo que más me interesa a mí personalmente es la relación de las estrellas de cine con el peronismo y viceversa. Entonces eso, como que pensé en la idea del festival, solo de este primero, ¿no?, el 54, como una excusa para ver estos lazos, ¿no?, entre Perón, el cine, las estrellas, porque hay, creo, como muchas frases hechas y quedó mucho en la memoria histórica, ¿no?, como, por ejemplo, no sé, quizás sus abuelos, o, bueno, mi abuela, ¿no?, decía que Libertad Lamarque no podía actuar porque estaba proscripta por el peronismo y estaba en una lista negra, ¿no? Y yo dije como que, no sé si fue tan así, ¿no? Como que entonces me puse a investigar, ¿no? Y bueno, creo que por eso personalmente quería como salir un poco de ese binomio que quedó tan atado en la memoria histórica de estos artistas eran del régimen, ¿no? Así como mal dicho, y estos artistas eran antiperonistas y por eso fueron prohibidos, ¿no? Claro. Lo que quiero hacer con el libro es justamente matizar todas estas ideas que quedaron muy forjadas en la memoria histórica. Creo que por eso surge la idea del libro. Bueno, Ela, muchas gracias por acercarte hasta acá, a empaparnos de tu sabiduría respecto al tema. La verdad que, como dije antes, me encantaría escucharte durante horas, pero lamentablemente corremos con los tiempos de la radio. Así que te quiero agradecer por tu tiempo y por tu sabiduría, y ojalá poder tenerte otro programa. Dale. No, muchísimas gracias por la invitación. Dale, nos vemos, Ela, muchas gracias. Dale, nos vemos. Increíble, ¿no, Rocío? Increíble, la verdad, sin palabras, me encantó. Fíjate qué importante que es matizar la historia, matizar estas cosas que nosotros ya sabemos, o que ya pensamos que tenemos sabidas, pero que quizás a veces son un poco más complejas respecto a la historia. Sí, hay recovecos que uno no entra ahí porque exacto, no sabe. Sí, me parece un ejercicio muy importante hacer no nos quedemos solamente con que el Festival de Mar del Plata existe por tales motivos, sí. Intentemos hurgar un poquito ahí dentro. Y capaz descubrimos algo interesante en el proceso. Pero bueno, llegó el momento de los estrenos. Los estrenos ¿Qué tenemos, de Rocío? la semana. Contame, lo quiero saber todo. Bueno, te digo un estrenito que hay para arrancar. Por favor. El Portal es un drama thriller dirigido por Mariano Argento. Presenta 3 historias, un edificio, diferentes épocas. Okay. Una sociedad que se degrada políticamente a través del tiempo y tentaciones que llevan a sus protagonistas, a pesar de un estado de bondad natural, a uno de maldad absoluta.
3 relatos con personajes que ven cambiada su vida en un espacio que los arrastra hacia la máxima oscuridad. Bien y derrapaste al final. Bueno, hacia la máxima también oscuridad. yo, que soy un gordito ciencia ficción, estoy emocionado por Depredador Tierras Salvajes. Básicamente, un joven depredador marginado de su clan encuentra un aliado muy poco probable en su viaje en busca del adversario definitivo. Mira vos, y también tenemos Volver al Futuro, el reestreno. Tengo unas ganas de ir a ver. El adolescente McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc Doc... Brown. Ah, claro. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue al 1955, un año después de lo del cine. Es verdad. Qué atenta que estuviste, Mira, escuchame. Muy bien. En el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen. De lo contrario, su existencia no sería posible. Película clásica. Y como último estreno, uno que me tiene muy emocionado es Mátate Amor. Un drama de suspenso. Básicamente, en un rincón olvidado del campo, una mujer que lucha contra sus demonios acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada. Anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que llega a tu corazón para siempre son un poco de las emociones que pinta esta película, que tiene pinta de que va a ser... Pochoclera. No sé si pochoclera, yo creo que no voy a poder comer viendo tanto drama. ¿Vos decís? Yo creo que Angustia sí. oral. Angustia oral. Pero bueno, eso se nos va el programa, Rocío. Se nos fue el programa y así comenzamos noviembre. En Plano Detalle, obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ya dijimos, @Plano Detalle Iser, y nos pueden encontrar en YouTube como Plano Detalle Iser también. Suscríbanse, activen la campanita que sube Dani todos los días. Exactamente, y le queremos agradecer al equipo, a Tina ahí en el OBS, a Pantera operando, a Jessy, Pau y Lu en la producción, y yo te quiero agradecer a vos, mi compañera Rocío. No, siempre me acompañas. Yo te quiero agradecer a vos. Hasta se lo agradecer, se me traba la puta. Bueno, me estoy esto yendo. fue Plano Detalle, nos vemos la semana que viene por la misma sintonía.